En primer lugar, quiero agradecer a las personas que me han invitado, desde el doctor Abel y toda la organización que han montado para realizar este evento, y la oportunidad que me dan de compartir un tema que debiéramos tener resuelto, porque estamos en el siglo XXI, y que es tan connatural a nosotros mismos, tanto que ustedes como yo venimos de la sexualidad, nos movemos con la sexualidad, somos gracias a la sexualidad, no lo tenemos resuelto. Y unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y en realidad estamos un poco confundidos. Yo digo esto para que no piensen tampoco que yo soy el dueño de la verdad. La sexología hasta ahora ha sido un manual de opiniones. Esta es una opinión más, no es ni la última, ni la primera, ni la mejor, ni la peor. Es la que yo me animo a comunicar. Por eso, a pesar de todas las cosas que se leyeron respecto de mis actividades en este tema, lo más importante es lo que yo llamo el currículum oculto. Porque no importa demasiado qué es esa persona, sino quién es esa persona. Y hay que conocer el currículum oculto. Y el currículum oculto mío es que soy casado, tengo 5 hijos, y como buen especialista en educación sexual, mis hijos aprendieron bien la materia y ya tengo 17 nietos. Bien, la otra cosa que quería aclararles es que como nosotros venimos con cosas de la tecnología. Ahora sí, ¿se escuchan igual? No. No, mejor así. Sí. Bien, bueno, mejor así. Me lo saco. Bien, entonces yo de alguna manera tengo que decirles que como no todo el mundo piensa lo mismo, cada uno aprendió a la manera que pudo, uno salió más golpeado, otro menos golpeado, pero en realidad, yo no sé si hay médicos, acá sí seguramente hay médicos, hay varios, en la Facultad de Medicina no nos enseñaron este tema, y cada uno hizo lo que pudo. Más orientado, más o menos orientado, menos desorientado, pero todos nos dimos nuestros golpes. Entonces yo siempre digo que en alguna medida no todos pensamos lo mismo. Así que yo voy a dar un aspecto de la sexualidad que creo que les puede llegar a servir por la tarea que ustedes desarrollan. Pero tomen lo que les sirva. Yo no pretendo que estemos de acuerdo en el 100% de todo lo que yo vaya a decir. Tomen lo que les sirva. Pueden estar de acuerdo en el 50, en el 20, en el 30. No es una cuestión que... pero tampoco se sientan que ignoran totalmente de lo que voy a hablar. Y esto del currículum oculto es importante porque no es lo mismo que venga a hablar yo que venga a hablar la hija de Moria Kazan, por ejemplo, o Moria Kazan. No es lo mismo. No va a decir exactamente lo mismo. Por eso ustedes, cuando vaya un sexólogo, uno que tiene muchos títulos, sexólogo, hablan no de los 2 ojos, 4 ojos. Porque todo lo que diga va a estar tenido por lo que él es. ¿Está? Entonces, todo lo que yo voy a decir, por más academicismo que yo le pueda poner al tema, va a estar tenido por lo que son. ¿Está claro? Y ustedes fíjense que en el fondo de pantalla yo pongo el abismo y la tiniebla. Y eso es como estamos con este tema. Entre el abismo y la tiniebla. ¿Está? Yo creo que mucha gente es así, pero esto es así. Bien, vamos a tratar de poner un poco más de luz y aproximarnos a una visión que de este abismo y de esta tiniebla. Ahí tiene el logo de la familia, de una institución nuestra que era de asesoramiento integral de la familia, Vínculos, que lo que no va a hacer surgir, que es una de las cosas que creo que ustedes se van a dar cuenta y supuestamente ya saben, de este abismo y la tiniebla es la familia. Es la familia. Esa es una de las conclusiones que quiero que quede clarísimo. De todas maneras, como este tema, que debiera ser simple, se ha complicado demasiado, ¿o no? Se ha complicado demasiado. Bueno,
Goethe decía que cuando los temas simples se complican, había que dar una mirada a los libros y dos a la vida. ¿Está? Entonces, yo dije, ¿qué puedo hacer para preparar esta charla? Y bueno, entonces hice una mirada a los libros, ustedes van a ver textos citados, la fuente, una mirada a la vida a través de los periódicos, alguna noticia, alguna otra cosa, y algún humorista, para que vieron que un humorista en un pincelazo sintetiza lo que nos está pasando como sociedad. Así que si ustedes no entienden nada de la presentación, no se preocupen, que el último hay un chiste que les explica todo. ¿Está? Y por otro lado, tampoco se preocupen demasiado, ¿por qué? Porque lo preparé para ustedes y se lo dejo a ustedes. Yo me voy a quedar hoy y mañana, eso sí que me llaman a las 2, 3 de la mañana para hacer una pregunta, y les voy a dejar el CD, o no, si no, no es un CD, es un pendrive, o la que tenga un pendrive, le grabo la presentación. Así un día de lluvia que no sepa qué hacer, ponen a ver qué dice este tipo, y está todo feo. ¿Va? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hice con esa mirada a la vida? Y esa mirada a los libros. Armé un collage y un videoclip. Y voy a hacer zapping. Porque vivimos en una cultura zapinera. Entonces, todos tenemos que entenderlo. Porque esto es un tema que es connatural a nosotros mismos. ¿Y cómo puede ser que no lo tengamos suelto? Y entonces, no quiero que se vean cosas claras. Quiero que se vean muchas dudas y muchas preguntas. ¿Tá? Porque la fuente suprema del saber es la pregunta. Aquel que no se pregunta no aprende nada. Repite lo que ya se sabe. Y nosotros no podemos darnos el lujo de seguir repitiendo lo que ya se sabe, porque lo que están pasando los niños hoy es por seguir repitiendo lo que supuestamente ya se sabe. Entonces, en esto tenemos que elevar un poco el nivel de conciencia para comprender este tema. Bien, hoy 30 de noviembre, se la preparé para ustedes. El título de la conferencia es Sexualidad humana como responsabilidad antropológica. ¿Qué concepto tenemos actualmente de la sexualidad? Es un concepto recortado, que es evitar el acto o la reproducción o evitar las consecuencias del acto. Pero parece que no pasamos de la cintura para arriba. Parece que todo se da de la cintura para abajo, y la sexualidad, eso es el 5% de la sexualidad. El acto y la reproducción, el acto y evitar la sexualidad de transmisión sexual es el 5% de lo que es la sexualidad humana. Porque la sexualidad humana es una nota encarnada en la persona, y ya le digo, se lo tengo que decir como dado por digerido, y forma el núcleo del desarrollo de la personalidad, como voy a tratar de mostrar. El núcleo del desarrollo de la personalidad. Por eso, cada uno de nosotros tiene opiniones diferentes respecto de este tema. Y ponernos de acuerdo es muy difícil. ¿Está? Bien. Entonces, no hay responsabilidad antropológica si no hay una sana educación sexual humana. Por eso la responsabilidad antropológica, y hablo de responsabilidad antropológica que tiene la familia, de cuidar la cría, de cuidar nuestros genes. Desde ese punto de vista, voy a tratar de hacer en este collage videoclip, esto va a ser maratónico, yo voy a hacer zapping, y ustedes quiero que vean, no que anoten, porque yo les dejo el CD. ¿Está claro? Que vean. Don, yo vi. Es el primer acto elemental de todo conocimiento. Yo vi. Que vean y que entiendan. A ver si está. Bien. Bueno, para Connie, obviamente, para ustedes. Problema central de la vida. Vamos a hacer un salto primero para ubicarnos más o menos. En 1897, un psiquiatra pone que la cuestión del sexo se eleva ante las generaciones futuras como el principal problema al que debe buscarse solución. El sexo está en la raíz de la vida, a la que nunca podremos reverenciar en tanto no sepamos cómo entender las cuestiones sexuales. A mí me invitan a una charla, a dar un curso para la Sociedad Argentina de Pediatría, afiliada en Necochea, en el 2006, y ponen, para que se declare de interés municipal, dice: la educación sexual es problemática, llegando a transformarse en inconveniente para muchas familias. Los padres, los docentes y los agentes de salud se sienten desorientados, insuficientemente preparados, aislados y superados en la tarea de educar en desarrollo natural,
de la sexualidad de niños y adolescentes, y esto se va reflejado cuando afecta la salud de la población. Así que si ustedes se ven insuficientemente preparados, desorientados, aislados, superados, no se preocupen porque estamos todos iguales. Una cosa que quiero aclarar, ¿está muy rápido o está bien? Está bien. ¿Me aña vos cualquier cosa? Me dices. Bueno, yo hago saltos así porque en 1897, y seguimos igual, no quise pasarme toda la historieta de todos los pasos que voy dando gradualmente para que la gente se vaya ubicando de que estamos así. Me invitan a la Universidad Peruana de los Andes, en octubre del 2010, a los Objetivos del Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. Y fíjense, una de las cosas que decía ahí, el reconocimiento de la importancia de abordar la sexualidad como elemento clave para comprender los Objetivos del Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. La sexualidad, elemento clave. La auxiliar de pediatría, cuando ve, afecta a la salud. Ven que salud y educación van de la mano. Y sexualidad y salud van de la mano. Pero no solamente salud sexual, sino salud mental, como vamos a ver. Y los objetivos del desarrollo del milenio, ¿qué son? Se dirigen a combatir la pobreza, el hambre, la enfermedad y el analfabetismo. La sexualidad humana como clave, elemento clave. Bien. Y encuentro un librito, en la contratapa dice: dentro de las múltiples causas de la desnutrición que lesiona la vida de los cerebros de nuestros niños, tiene que ver con los desórdenes sexuales. Y el librito es gobernar escolar. ¿Está? Quiere decir que no solamente tiene que ver con los aspectos inherentes al acto de la reproducción, sino que tiene que ver en un ámbito mucho más amplio de la salud. El hambre, la desnutrición, el analfabetismo. Entonces, no es un tema menor el abordaje de la sexualidad. Y ustedes fíjense que yo todavía no he definido la sexualidad. Y lo dice lo que se recibió de especialista de educación sexual. Mi mujer me dice: ¿por qué no haces un curso? Porque no sabes nada de sexualidad. Entonces tuve que ir a Buenos Aires a hacer un curso. ¿Y esto qué pasa? Nosotros con esto tenemos que darnos cuenta de que la sexualidad, y lo dice un sexólogo, un especialista en educación sexual, no existe. Lo que existe es la persona. La sexualidad es una nota encarnada en la persona. Por eso ustedes van a ver tantas manifestaciones sexuales como tantas personas habitan sobre el planeta. Y yo no puedo definir una persona porque observo determinada conducta sexual. La conducta sexual es reflejo del desarrollo de la personalidad de esa persona. Y como todos no somos iguales, somos todos distintos, la manifestación va a ser obviamente diferente. Entonces, como decía Einstein, los problemas significativos que enfrentamos no pueden ser resueltos en el mismo nivel de conciencia que estábamos cuando se crearon. No vamos a resolver el hambre, no vamos a resolver la pobreza, no vamos a resolver el analfabetismo, no vamos a resolver nada si no elevamos el nivel de conciencia. Y por eso, como decía hoy el profesor Paladino, creo que fue, esta presentación tiene como un propósito hacer pensar. Hoy recalcó pensar, pensar, pensar. Bueno, algo que no estamos acostumbrados. Pero no como monos, ¿no? Como un biólogo decía: he encontrado el eslabón perdido entre los monos antropoides y los seres humanos. Entonces todo el mundo lo mira. Somos nosotros. Y no seguir pensando que en una educación sexual botánica podemos resolver el problema y creer que vamos a seguir con el mismo cuentito del reproche. Un día un chico me dijo: oca postal. Oca postal. Bueno. Y como decía Aristóteles, saber es conocer las causas. Ustedes perdonen la rapidez como fuimos pasando, pero tiene que ser un cuentito. Yo lo preparé, me divertí y sufrí. Espero que ustedes sufran un poco y se diviertan un poco más. Saber es conocer las causas. Entonces vamos a ver la sexología. Libro de psiquiatría de la Universidad Nacional de La Plata. El libro de texto. Fíjense que la sexología es una disciplina científica y humanística que sistematiza los conocimientos relativos a la conducta sexual humana normal y anormal o patológica desde una múltiple visión: biológica, psicológica, social, cultural, económica, política, histórica, antropológica y axiológica.
¿Ustedes imaginaron que la sexología era todo eso? Yo tampoco cuando me puse a estudiar. Imagínense un médico estudiar psicología, psiquiatría, sociología cultural, antropología. ¿Y ustedes escucharon por ahí que hay conductas normales, conductas sexuales normales y anormales? ¿O parece que todo es normal? Bueno, pero la sexología es una ciencia, ¿está claro? Entonces, para hacer ciencia hay que ser multidisciplina. Entonces, es social, cultural, antropológica, axiológica, tiene que ver los valores, por supuesto, respetando lo biológico, y psicológica. Pero nosotros vamos a juntar todo esto y vamos a hacer un enfoque netamente antropológico. Cuidar el gen, cuidar nuestra cría, para que lleguen a ser lo que deben ser. Tremendamente lógica debe ser. Si ustedes ven algo de ilógico en esta presentación, no me tienen con ninguna botella, pero tienen que tratar de ser así. Entonces estos son los conceptos básicos que yo creo que tienen que saber cada uno, como para poder comprender por qué estamos como estamos. Pensemos por qué estamos como estamos. En general uno dice, no, ¿por qué? No me meto. Nadie se mete, ¿por qué? Porque nosotros cuando éramos chiquititos por ahí nos dijeron que el cuerpo estaba por acá abajo para la chanchada y el espíritu por allá arriba para el amor. Y no lo juntábamos, ¿no? El cuerpo y el espíritu. Entonces, el hombre es de una sola unidad. Cuerpo y espíritu es una sola unidad. No se puede separar uno de otro. Y tampoco se puede creer que uno puede separar el acto sexual del placer y del amor juntos. Como dice Viktor Frankl, el amor es lo que da categoría de humana a la sexualidad. Y además el amor es lo más importante porque está antes, durante y después del acto sexual. En cambio, el placer se acaba en el acto. Y la búsqueda aislada del placer no llega muchas veces a concretarse en el amor. Donde el otro se convierte para mí en un otro irreemplazable. Por eso el amor es perdurable. ¿Está claro? Entonces, ¿cuáles son los conceptos básicos que fundamentan el qué de la sexualidad y el porqué de la educación? El qué de la sexualidad y el porqué de la educación. Esto es sacado del libro de psiquiatría Harold Kaplan y es un poco teñido por lo que soy, obviamente, y son los que llamamos factores biopsicosociosexuales. Yo voy a hablar rápidamente de lo biológico. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Este es nuestro protagonista, el niño que acaba de nacer, todavía no le han cortado el cordón umbilical y lo ubicamos aquí. Lo biológico. Pero ¿qué pasa? Lo biológico es el sexo. Y el sexo es lo que está entre las piernas. ¿Sí? Los genitales. ¿Está? El problema del mundo actual es lo que está entre las piernas se metió entre las orejas. Actuamos por impulso. ¿Está? Bien. Lo biológico nos da una identidad sexual. Macho dijo la partera. Nació varón. Yo varón. Yo, por ejemplo, como varón para no confundirme. Entonces, esto se debe a hormonas. Hoy lo dijo, habla algo Paola con el tema de la testosterona, la no testosterona, que se masculinizaba el cerebro del feto, pero también se masculiniza todo. Y esto lo único que hay que hacer, dejar a la naturaleza que actúe, es un proceso de maduración. Quiere decir que todos nacemos con un sexo biológico, que nos determina para ser varones o mujeres. Pero después viene la parte psíquica. Y ponemos ahí el cerebro, lo cortamos en dos. Y la parte psíquica, ¿cómo nace el niño? ¿Maduro o inmaduro? ¿Él escuchó que la partera dijo, soy varón y varón? No sabe nada. ¿Por qué? Porque no tiene todavía el desarrollo que ustedes están protegiendo a través de la tarea que hacen de nutrición infantil, para que ese desarrollo alcance a la plenitud que le permita a la persona ser lo que debe ser. ¿Está? Entonces tiene que captar idea, identidad, yo vi, primer acto elemental de todo conocimiento, tiene que captar que es varón. ¿Sabe cuándo hace el niño este proceso de captar que es varón? O que es mujer, bueno, pero va en el caso del varón para no confundir. Entre los 8 y los 18 meses. Cuando el sistema nervioso central le permite percibir que está tratado de una manera diferente a lo que lo tratan
a la nenita, si hay una nenita, no, ¿está claro? Bien, de los 8 a los 18 meses. Ese es el primer paso que tiene que dar el niño. ¿Y eso qué significa? Que la identidad genérica, esto que se habla de género y demás, significa poder cumplir con el destino de varón o de mujer. Sexología básica. Sexología básica. ¿Y esto quién lo da? La familia. ¿Y la hormona de la familia cuál es? El amor. El amor que le da seguridad al niño, alimentación, cuidados maternos, ¿para qué? Para que el chico desarrolle todo su sistema nervioso central que le permita desempeñarse eficazmente en el mundo de mañana. Luego tiene que asumir lo que se llama el rol sexual. ¿Qué es el rol sexual? Lo que le asigna la cultura, obviamente. ¿Cuál es la primera microcultura que tiene? La familia. Si el niño tiene su papá, hoy yo estoy hablando de un desarrollo normal, después va a haber otro desarrollo, pero voy a hablar del desarrollo normal para que ustedes se den cuenta lo simple que es una sana educación sexual. Porque estoy hablando de amor y de cuidados maternos. Entonces, el chico, si ve la figura del padre, varón, y si ve la figura de la madre, mujer, y él ve que hace pis parado como el papá y no pis sentado como la mamá, el chico se da cuenta que no es como la mamá, que es como el papá. Por eso, y esto lo dicen los psiquiatras, los modelos identificatorios del varón y de la mujer van configurando digamos así, la estructura para que ese niño capte su rol sexual y lo acepte. Cuando uno es niño quiere ser como el papá, y si es niña quiere ser como la mamá. Entonces, ¿qué es el rol sexual? Es lo que se llama la declaración pública de género. No solamente tengo conciencia, como esto se aprende en la etapa preverbal, el desarrollo, el chico percibe que es varón, pero muestra que es varón al mundo, se viste como varón, juega como varón. ¿Está? Por eso decía hoy Paola, si esas sociedades que educaban a las dos personas de la misma manera, con el mismo valor, no había competencia entre los sexos. Por eso es muy importante lo que dijo hoy a la mañana. Y por eso es muy importante la familia. Y nosotros decimos que la familia es la primera educadora sexual y que su rol es indelegable, insustituible, irreemplazable. Pero ¿quién prepara a las familias o cómo estamos preparados para preparar a las familias? Y esa creo que es mi intención, que se las tengo que dejar a ustedes, para que trabajando en familias y lentamente ir a buscarlas donde están, no pongan interferencias, como vamos a ver después, para que ese chico se desarrolle como hombre o como mujer y pueda cumplir con su plan dado por la naturaleza. Y después viene, eso el chico ese lo tiene que tener sellado a los 3 años. ¿Está? Y cuando sella que eso que es varón, papá la trae mamá. Y a mamá, si es mujer, mamá la trae papá. Antes de los 5 años, el chico ya tiene incorporado en su conciencia, o en su conciencia de un niño de 5 años, que su orientación va a estar dado hacia la búsqueda de un complemento de la mujer. Quiere decir que la familia estable, afectiva, contribuye a que el chico estructure estos 3 factores biopsicosociosexuales para poder cumplir con su destino de varón o de mujer. ¿Y esto cómo se logra? Con amor, ternura y valores. Doctor, usted vino 1500 kilómetros para decirme amor, ternura y valores. Sí, amor, ternura y valores. Para que el chico desarrolle su sistema nervioso central necesita seguridad, la seguridad de la familia. Y necesita no solamente que los padres lo amen, sino ver que sus padres se aman. ¿Está? Ese es el proceso que se llama de sexualización. Y este proceso se desarrolla naturalmente si en todos estos años no hubo interferencias significativas que pusieron la pata, digamos así, para que ese chico no llegue a ser lo que tiene que ser. Para que ustedes tengan una idea, ¿por qué se mantiene este edificio? ¿Por las luces que están acá? ¿O por lo que están enterradas las columnas 20 o 30 metros bajo el techo, el piso? Por las columnas que mantienen, ¿no es cierto? Bueno, acá estamos poniendo los fundamentos del desarrollo de la sexualidad, pero ustedes no se olviden que yo dije que sexualidad y personalidad son una sola unidad. Y estamos poniendo los cimientos para el desarrollo de la personalidad. Cuando el chico llegue a su adolescencia, o llega a su pubertad, empiezan las hormonas a funcionar y el medio a bombardearlo, el chico tiene una estructura
sólida como la columna, y si le agarró un terremotito le rajó una ventana, pero no se cayó. ¿Está claro? Por eso es importante, y todo plan de educación sexual que no contemple la familia no es, digamos así, viable. ¿Qué dice el Harold Kaplan? Sinopsis de psiquiatría. En el desarrollo normal, todas estas características forman un conjunto coherente que elimina cualquier duda sobre el propio sexo. Sinopsis de psiquiatría. Harold Kaplan. Cualquier duda sobre el propio sexo. Bien, estos señores no se eligen. No se elige ni la identidad sexual, ni la identidad genérica, ni el rol sexual, ni la orientación sexual. Esto está dado entre la naturaleza y la familia. ¿Se entendió? Qué rápido que son. Buenísimo. ¿Qué dice la UNICEF en el 2001, Estado Mundial de la Infancia? El cuidado infantil y la protección básica es a la vez un imperativo moral y una decisión económica adecuada. Ahora sabemos con certeza que los 3 primeros años de vida son fundamentales para el resto de su existencia. Invertir en los niños de 0 a 3 años es el único método para que tengan la posibilidad de alcanzar su máximo potencial. Estamos hablando de desarrollo de la personalidad. Saquemos el sexo de la cabeza. ¿Está claro? El máximo potencial. Si perdemos esa oportunidad, el niño no recuperará las capacidades perdidas. ¿Qué pasa con un niño que no lo nutrimos chiquitito y que no pudo desarrollar su sistema nervioso central? ¿Llega a los niveles que tiene que llegar en cuanto a cognición, afectividad y demás? No. Bueno, aquí pasa lo mismo, porque también puede tener una desnutrición afectiva. Y como decía hoy Paola, dice, puede haber hogares funcionales, que la mayoría funcionan más o menos, no que sean perfectos, pero también hogares disfuncionales. Por eso Héctor Segú, el director de la Escuela Argentina de Sexología, decía que había hogares tan disfuncionales que eran semilleros de enfermos mentales. Los cuidados integrales en la primera infancia contribuyen a desplegar las capacidades sociales sin que las niñas y los niños no se pueden desarrollar plenamente. Fíjense, son importantes y refuerzan toda su actividad, y yo realmente los felicito, de poder llegar lo antes posible, con la mejor calidad posible y con el amor más grande, para que estos niños puedan tener la posibilidad de desarrollarse plenamente. Porque si no, les será difícil desarrollar la identidad, el rol y la orientación sexual para cumplir plenamente con el destino de varón o de mujer. Y entonces esto es teta. Mamá, cuidado materno. ¿Es difícil? Facilísimo. Bien. A pesar de que nosotros ahora vamos a ver qué pasa si no se dan estas condiciones. Hoy traje 2 casos nada más para que ustedes se den cuenta que esto es un poco duro, pero lo tengo que decir. Harold Kaplan, sinopsis de psiquiatría. Fíjense, yo siempre digo salud sexual, no lo digo yo, lo saqué de la Escuela Argentina de Sexología también. Salud sexual es salud mental. Salud mental es salud familiar. Y salud familiar es salud social. ¿Está claro? Ese es son 4 cosas que tenemos que tener como base. Pero dice, a pesar de los atributos biológicos, lo dice el libro de psiquiatría, perdón, a pesar de que los atributos biológicos son significativos, el factor más importante para alcanzar el rol apropiado para el sexo del individuo es el aprendizaje. Pero el sexo y el género pueden desarrollarse de modo conflictivo o incluso opuesto. Conflictivo e incluso opuesto. Y entonces, la vida, mirar la vida. Yo dije la primera mirada a la vida a través de los periódicos. La segunda mirada a la vida es la que cada uno de ustedes se tiene que dar después de empezar a escuchar estas cosas y de lo que ha vivido de alguna manera, bien o mal. ¿Está? Nosotros no somos responsables de lo que nos pasó, o perdón, culpables, pero sí somos responsables una vez que tomamos conocimiento de qué hacer con todo lo dado. Entonces tiene 15 años y quiere cambiar de sexo. Lo pidió la justicia provincial a la familia de un joven. El chico dice que se siente una mujer encerrada en un cuerpo de un hombre. Este es el caso Nati, muy famoso, el primero en La Plata, que se opera. Ustedes saben que nosotros tenemos el centro que hacen tratamientos de estas cosas y carnicerías, pero en fin. Tiene 15 años y quiere cambiar de sexo. Entonces esto es el día de la Nación del 4 de octubre del 2005, por eso pongo la fecha, y en el mismo día, bueno, yo pregunto, ¿tiene conciencia del sexo el chico? ¿Tiene conciencia del rol?
no lo puede asumir. No lo puede asumir. Entonces, en ese mismo diario aparece Pablo Abadí, médico psicoanalista y profesor de la Asociación Psicoanalítica Argentina, el mismo día, el resultado de la crianza, dice. No existe tal cosa como una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, salvo que, como ocurre en muchos casos, la persona haya sido criada, necesitada o desviada hacia el otro sexo. Siempre los gestores de estas situaciones son los padres o bien traumas precoces como violaciones. Ustedes trabajarán en zonas marginales, como yo trabajaba con obstétricas que estaban en zonas marginales de la ciudad de La Plata, y las cuestiones de abuso y demás son incontables. Incontables. O traumas precoces. No voy a explicar la dinámica psicopatológica que puede llegar a tener. Entonces, ¿qué dice Abadí? Si somos criados en forma adecuada a nuestro sexo, nuestra psicología se corresponderá con nuestro físico. ¿Está? Es muy simple. Entonces yo estaba en un casamiento. ¿Qué pasó? Y con un señor que venía muy bronceado, y no era una época de estar bronceado. Digo, ¿de dónde venimos? De la Polinesia. Ah, de la Polinesia, sí. Y es un amigo, ah, qué bien, pues no, mucha guita. Y me tocó compartir la mesa. Y entonces yo digo, ¿qué? Ya que viste 2 veces, digo, ¿qué viste en la Polinesia? ¿Qué te llamó la atención? De la familia. Yo siempre le pregunto, ¿cómo son las familias? Porque parece que estudiar antropología cultural no quiere decir que uno esté de acuerdo con la cultura, pero sí tienen que comprenderlo al otro. Comprenderlo no quiere decir que uno está de acuerdo, sino que lo entiende sus propios términos. Entonces dice, mira, ahí la familia es medio... la mujer sí, la mujer se queda en el hogar, pero el varón, ni bien tiene un poco de ganas, se va. Y le hace el novio a la mujer, pero en la casa de los papás de la mujer. Y si tienen un hijo, si se enamoran, o si, bueno, se quedan viviendo, ¿por qué? Porque la misión de la mujer es cuidar al papá y a la mamá cuando es viejito. Ah, mira qué bien, digo yo. Pero dice, pero noté una cosa curiosa. Dice que si el primer hijo nace varón, lo educan como si fuese una mujer. Yo volví al casamiento de internet. Una costumbre familiar todavía extendida en numerosas familias, el hijo mayor es educado como una chica y adquiere sus actitudes. El majú de la Polinesia. Más aún, si ustedes meten en la página, dice, si viene una mujer toda corpulenta, grandota, manejando la track, dice, no es ni hombre ni mujer, es un majú. Los majú son muy apreciados en hotelería por su fineza y la calidad de sus servicios. Ellos siempre se quedan en la casa, van a trabajar y se quedan en la casa. Y se quedan en la casa y cumplen. Y ellos mismos, este es un majú, ellos mismos dicen que no son ni hombres ni mujeres, son majú. Entonces sigamos con nuestro esquema de los factores biopsicosociales. ¿Voy rápido? No. Bien. Entonces, ¿es importante o no es importante el rol de la familia? Es básico. Imagínense que no le permitieron adquirir el primer nivel de conciencia de su identidad. Entonces viene lo que nosotros sí observamos, que son las conductas sexuales. Las conductas sexuales, que son las manifestaciones actuales del desarrollo de la personalidad. Si ustedes, por ejemplo, me invitan a mí a hablar de sexualidad y yo me pongo a contar chistes verdes, van a decir, este es un infantil. Ahora, si digo las cosas más o menos coherentemente, bueno, no, está bien. Es una persona que su conducta implica de que es y dice lo que es y, bueno, se arregla como puede, con este collage. Pero hay un tercer elemento, la sociedad, que no nos pertenece. Lo biológico y lo psicológico está ahí, pero también está en la sociedad. Y la sociedad, a través de los roles sociales y los valores y las conductas sociales, influye sobre la familia y la familia influye sobre los chicos. Ahora la gente no sabe cómo educar a los chicos. Hay un pediatra que me decía, doctor, la chica, mi nena empezó con la menstruación. Así que vengo para que le dé anticonceptivo. Entonces, el pediatra lo mira, la mina se le dice, escúcheme, a usted la educaron así, no, pero vio los tiempos cambian tanto, dice. Pero no, mira, hay valores, hay cosas, y la nena no entiende nada. Es decir, parece que lo que nosotros fue una cierta educación, una cierta cultura, que de alguna manera ponía un orden moral, o un orden normativo, digamos así, para convivir, ya no hay normas. Entonces, este proceso que se llama de socialización, del proceso de los factores psicosociosexuales,
actúa como factor desencadenante de la conducta. Si nosotros nacimos con ningún problema genético, varones, hormonas, testículos, fenómeno, nacimos dentro de una familia que nos dio amor, ternura y valores, perfecto, y tenemos una sociedad excelente, que tiene valores, que valora la unión monogámica heterosexual, estable y permanente, vamos a tener un proceso de personalización adecuado. ¿Cuánto me queda? Bueno, más o menos. Me falta un rato. Educación. Esto es educación. Y esto es familia, educación sexual formal y humanizada. Y vamos a tener conductas adecuadas. ¿Está? Conductas sexuales adecuadas. La educación sexual formal y humanizada, que es la que, de alguna manera, la Escuela Argentina de Sexualidad propone, es una educación en el rol, una educación en el amor, una educación para cumplir con su destino de hombre y de mujer, y una educación para asumir la genitalidad de forma adulta y establecer vínculos de compromiso estables en el amor. Esa es la educación que el verbo da. Eso es naturaleza. Lo demás es familia y cultura. Y el peso de la familia y la cultura puede ser tan grande que anula el mandato genético. Anula el mandato genético. Por eso son todas las cosas que están viendo hoy. Y yo les pregunto cómo está la familia y cómo está la cultura. Y entonces ustedes van a decidir ahí cómo van a ser las conductas sexuales. Y no solamente sexuales, sino sociales. Uno acá en educación sexual está educando a la persona para que sea físicamente sana, emocionalmente madura y socialmente responsable. Quiere decir que si el chico tiene conductas sociales sanas, va a tener conductas sexuales sanas. Bueno, vamos a hacer una parte más rápida. Para llegar al desarrollo cerebral es necesario un periodo extendido de madurez postnatal que requiere de estrategias sociales para lograrlo. Esto abre una posibilidad de un prolongado periodo de tallado social del cerebro crucial para definir las características emocionales y cognitivas ulteriores. El desarrollo cerebral no depende solamente del programa genético, sino también de influencia del medio ambiente. El desarrollo cerebral, influencia del medio ambiente. Esto es Colombo de Conicet. Hay un tallado social del cerebro crucial para definir las características emocionales y cognitivas ulteriores. Yo os pregunto a ustedes, ¿cómo están tallando socialmente el cerebro de nuestros niños? Al rojo vivo. ¿Y cómo los van a tallar con los planes de educación sexual? Al rojo vivo. Entonces, cuando uno ve estas cosas así, dice, vamos a repasar los libros que dicen, y Alejandro Kaplan dice que las funciones fundamentales de la conducta sexual humana son el refuerzo del vínculo, la expresión del amor, la identificación del amor entre dos personas y la procreación. Funciones fundamentales, refuerzo del vínculo, la expresión e intensificación del amor entre dos personas y la procreación. Esto lo dice Alejandro Kaplan, del libro de Psiquiatría. Entonces, el chistecito este que le decía yo, después voy a hacer un corte para pasar a lo último, digamos así. Hay una parejita que se enamoró, el único ser que es consciente, bueno, algunos son conscientes de la procreación, piensan en tener 3 niñitos. Entonces refuerzan el vínculo, expresión del amor y la procreación. Pero ¿qué pasa? Este muchacho ve a esa niña que pasa por ahí, la trae y se va. Niño que se quería sin su padre. ¿Qué caso de eso tendrá? Niño que se quería sin su madre. Sigue el chiste. Niños que se crían sin sus padres. Y entonces le dice el chiste: amor, sexo, familia, infidelidad, celos, drogas, niñez abandonada, violencia juvenil. Demasiado poder de síntesis en esta historieta. Si una persona no tiene un vínculo efectivo de compromiso de amor, es muy difícil que pueda llegar a... Esto es de Quino. Y fíjese lo que dice Quino en la Feria del Libro de Guadalajara. El problema es que los adultos también están arruinando a los chicos. El problema es que los adultos están arruinando a los chicos. Y entonces acá tenemos todo el cuadrito, todo el dibujito, y yo pregunto, ¿esto es salud sexual? ¿Esto es salud familiar? ¿Esto es salud mental? ¿Esto es salud social? La violencia, la dependencia, el abandono de la cría, por eso... ¿Esto es responsabilidad antropológica? Este es el riesgo país. Este es el riesgo mundo. ¿Está?
Bueno, yo voy a hacer una parada técnica porque tengo que cortar algunas. Si no aguantan 10 minutos más. ¿Aguantan 10 minutos más? 10 minutos más. La medio, ¿qué va a hacer? No, perdón, es sí. que el que no aguarda es el otro. Ah, bien. Porque nos juntamos Entonces a las corto, 6, para no te pero preocupes, no te preocupes. se nos acumularon las 6. Arreglo. Total, yo igual me quedo hasta el sábado, así que no hay ningún problema. Tercer Congreso de Salud Mental Infanto Juvenil, 2010. Familia y salud mental. En niños y jóvenes sin una situación familiar ni instituciones que los contengan aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades mentales. Hace 2 años, el Congreso Infanto Juvenil. El 95% de los tratados son niños de familias disfuncionales, afectados por una o más catástrofes sociales, abandono escolar, consumir drogas y haber sido víctimas de abuso sexual. Al tiempo que las familias se modifican o se destruyen. Al tiempo que las familias, fíjense cómo resalta el rol de la familia. Esto demuestra la urgencia y la necesidad de encarar políticas sociales tendientes a recuperar el valor y función de la familia para brindar esperanzas de mejores opciones de vida a nuestros niños y adolescentes. Y entonces una frase acá que dice que hoy en día el mundo parece estar en terrible prisa, ansiosos por lograr mayores sucesos y grandes riquezas. Por consiguiente, los niños tienen muy poco tiempo con sus padres, los padres tienen muy poco tiempo uno para el otro, y en el hogar comienza la interrupción de la paz del mundo. ¿Y esto quién lo dijo? La Madre Teresa de Calcuta. No lo aplaudo porque lo también. Congreso Mundial de Psiquiatría. Programa del Congreso es vasto, 2011, el año pasado. ¿Cuánto de nuevo hay? Y dice, el tema central de la psiquiatría es siempre el mismo, la locura. Hoy la gente vive rápido, se impone todo desde la resolución económica, vivimos a un ritmo intenso. Se trabaja todo el día, se descuida la familia y los hijos. ¿Cuánto no hay? Familia y los hijos. Lo había dicho la Madre Teresa de Calcuta, pero ahora lo tiene que decir el Congreso Argentino de Sexología. Nuestros niños necesitan cuidados maternos, amor y ternura, valores, hogar familia, hogar escuela, hogar ciudad, hogar país. Y todo junto tiene que ser hogar familia. Y ustedes prestan esa familia, o niños. Entonces yo, para terminar ahí finalmente, sí, voy a decir algo que escuché hace muchísimos años y de alguna manera son palabras que hice mías y me hicieron adoptar esto como una misión. Y entonces esto dice así: frente al desprecio del supremo valor de la vida, que llega tan lejos como para convalidar la supresión del ser humano en el seno materno, frente a la disgregación de la unidad familiar, única garantía para la formación completa de los niños y de los jóvenes, frente a la desvalorización del amor limpio y puro, el desenfrenado hedonismo y la difusión de la pornografía, es necesario proclamar muy alto la santidad del matrimonio, el valor de la familia y la inviolabilidad de la vida humana. Y este fue quien lo dijo Juan Pablo II. Y dijo, no me cansaré jamás de cumplir con esta que considero misión inaplazable. Y yo que esto lo consideré como misión inaplazable, me fue muy bien con toda esta familia. Muchas gracias y que Dios los bendiga.